¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas nochecitas ya, ¿eh? Bueno, usted sabe que esto es un falso vivo. El programa hoy martes lo estamos grabando, sale mañana miércoles. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, está transcurriendo en este momento una importante movilización que converge todo el sector universitario, público principalmente, con adhesiones del sector universitario privado, estudiantes, bueno, gente de a pie, muchos que entienden, creen y saben que la educación pública es un bien que la debemos proteger, tutelar, mantener. Así que ojalá luego de esta enorme movilización pueda el gobierno entender que la debe cuidar presupuestariamente. No descuidamos lo que está pasando en el mundo, que el mundo cada vez pareciera está más en convulsión. Vamos a charlar sobre esto también en nuestro programa. Pero lo primero que hacemos es saludar a Marcos. Hola María, ¿cómo andás? Muy bien. Saben ustedes que me viste Si Supieras Vida Mía. No solamente me viste, mirale. Vos vas para abajo o para arriba, porque este collarete es fantástico. La suma de manos amigas hace imposible nuestros objetos textiles y joyería. Prendas con identidad que toman saberes ancestrales y se adaptan a la mujer contemporánea. Vestido de algodón argentino teñido a mano por la arquitecta y artista textil Patricia Alicio. La túnica corta de algodón chaqueño con la intervención de la artista rosarina Gabriela Gasparini, inspirados en los tonos de la cochinilla, antiguo pigmento natural que por supuesto... que por supuesto el WhatsApp se fue. Sí. Bueno, no importa, pero por supuesto que quedó claro. Clarísimo. ¿Y para la cabecita? Clarísimo, hoy no, eso no es un buen día para mí. Clarísimo. Bueno, el Incowe está en Dorrego 911, 341-5, 42-83-48 y la cabecita por afuera, Cecilia y Patricia, 341-6, 3508-63. Bien, voy a la mesa y vos presentás a nuestro primer entrevistado. Bueno, aquí va a salir muy bien. Seguro que sí. El doctor Rubén Paredes, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Integración y Cooperación Internacional, director adjunto del Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico, IREMAI de la UNR, coordinador del Grupo de Estudios del Medio Oriente, GEMO, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, profesor universitario, miembro del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de Rosario, CERIR, del Grupo de Investigación de América Latina, Medio Oriente y del Centro de Investigaciones de Política y Economía Internacional, CIPEC. Bienvenido. Bueno, gracias por una vez más estar con nosotros. Gracias por la invitación. En un día tan especial, ¿no? Porque, bueno, me has admirado por tu conocimiento de algo tan especial como es el Oriente Medio y los detalles y demás. Y yo digo, qué bueno, producto de nuestra universidad, ¿no? En un día especial. Exacto, sí, sí. Soy hijo de la universidad pública, pero también de la educación pública. En el caso de que yo fui estudiante, colegio primario público, secundario público y el doctorado, que es el punto más alto también en la universidad pública. Entonces tengo un recorrido en todas las instancias de formación. Sí, qué bueno. Y yo creo que te lo pregunté, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva. ¿Por qué elegiste Oriente Medio como esa especialización? Cuando estaba en cuarto año, iniciando el cuarto año de la carrera, en una materia muy particular en ese momento. ¿Algún profesor? Sí. ¿Viste? Un profesor muy reconocido, que lamentablemente nos ha dejado, el doctor Bruno Bologna. Sí, tuve el placer de conocerlo, el doctor Bologna. Me acuerdo que el primer día de clases entró y dijo, bueno, vamos a repartir el mundo. Y a mí, en ese momento, me dice... en esa época era un curso muy pequeño, éramos 20 aproximadamente, y dice, y a vos te toca Irán. Entonces, a partir de ahí tuve que interiorizarme de Irán para hacer una presentación, dar una clase, que era todo un desafío. Irán, a mí me viene el Shah Reza Pahleva, hasta ahí llego. Claro, después vienen los ayatolás. Claro, después viene Khomeini. Viene Khomeini, claro. Entonces, bueno, fue todo un desafío en su momento. Pensemos que en esa época no estaba Internet como está hoy, no existía Google, había que ir a las bibliotecas, hacer un registro en las hemerotecas para buscar en los diarios. La verdad, era otra forma de
encontrar información distinta a la que ocurre hoy por parte de los estudiantes. Estaría bueno que nos cuentes cómo llegamos a esta instancia de esta conflagración y especialmente esto último, ¿no? El atentado de Irán. Bien. Hacia Israel. Sí. El año pasado, cuando se produce el ataque de Hamas a Israel, el 7 de octubre, desde entonces, claramente, se inició una situación muy particular. Fue un atentado de gran magnitud, un atentado muy bien preparado por este grupo, con un apoyo logístico supuestamente de otras potencias. Hablo específicamente de lo que sería Irán, a pesar de que nunca se adjudicó lo que sería ese atentado del 7 de octubre. Y a partir de ahí Israel decide claramente llevar adelante una guerra, hoy conocida como Guerra de Gaza, dentro de un conflicto de más larga data, que es el conflicto palestino-israelí. ¿Eso qué significa? Se creó el Estado de Israel, nunca el Estado palestino, y en este caso Hamas, frente a la situación que atravesaba en la Franja de Gaza, el bloqueo, decidió llevar adelante ese atentado que conmovió a la sociedad israelí. Una de las sociedades más seguras, supuestamente, con un control tecnológico sobre la población palestina, logró golpear de una manera contundente por tierra, aire y mar. Sí. Ahora, esto precipitó los acontecimientos, sí, claro. Claramente una guerra que era prevista supuestamente de corta duración y ya se viene extendiendo por más de 6 meses, con un saldo en términos humanos que la verdad genera toda una serie de interrogantes acerca de si es una guerra que está cumpliendo sus objetivos, teniendo en cuenta de las bajas civiles que se está dando del lado de lo que es el lado palestino, con un agravante: esos rehenes que fueron tomados el 7 de octubre no han vuelto a sus hogares y no se conoce si continúan con vida. Claro. Recién charlábamos un ratito y te preguntaba qué evaluación hacías sobre si puede haber algún punto de quiebre en cuanto a coincidencia, o esto es a matar o morir. Me refiero llegar a algún punto de acuerdo para no seguir produciendo toda esta masacre que produce siempre la guerra. Lamentablemente el mundo, y sobre todo lo que es el mundo occidental, ha dado lo que es un cheque en blanco a Israel para poder actuar sobre el terreno. Eso ha generado muchísimas críticas a la actuación israelí y a los organismos internacionales, específicamente el Consejo de Seguridad, que ha vetado muchas resoluciones llamando al cese del fuego. El cese del fuego que vimos hará 15 días y que finalizó hace 15 días fue transitorio, porque coincidió con el mes del Ramadán, que es un mes sagrado dentro de la religión islámica, pero ahora nuevamente se han vuelto a retomar lo que serían los ataques, y lamentablemente dentro de los planes existe atacar el sur de Gaza, que es donde se ha desplazado la población. Hay 1.200.000 personas, que es lo que te comentaba fuera del aire, viviendo en condiciones de hambruna, hacinamiento. Supuestamente ahí era el lugar en donde no iban a ser atacados. Y donde supuestamente se buscaba atacar el norte, porque era donde estaban operando Hamas con los túneles. Ahora Israel sostiene que es en la zona sur, fronteriza con Gaza. Independientemente de que existen esos túneles, independientemente de que no ha logrado destruir a todos esos túneles, pero tampoco ha logrado destruir uno de los objetivos que se propuso, que es de máxima, que es terminar con Hamas. Es imposible. Es imposible terminar con Hamas, y mucho más teniendo en cuenta de que tiene representación en otros países, pero también pensemos que el contexto actual de violencia engendra más violencia, sobre todo en aquellos que perdieron algún familiar, aquellos 19.000 niños huérfanos que hoy tiene la Franja de Gaza, que es un número importante, sin contar el número de niños fallecidos, que ronda los 17.000. 17.000. Es un número muy elevado en un conflicto de estas características. Es un conflicto muy sangriento en pleno contexto del siglo XXI. Y esa insistencia de Israel en terminar con Hamas tiene que ver un poco con la debilidad que tiene el gobierno actual, que, digamos, toma esa batalla que por ahí es muy difícil, como vos decías, de que termine como una, no digo una bandera política, pero la debilidad política de Netanyahu me parece que lo lleva a esa dureza que, bueno, está siendo cuestionada, ¿no?
Está siendo cuestionada cada vez más al interior de Israel. Convengamos que en un primer momento hubo una suerte de apoyo al gobierno, se constituyó un gabinete de guerra con la oposición. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, ya van más de 6 meses del conflicto, el gobierno de Netanyahu ha tratado de, obviamente, seguir encontrando apoyo y legitimidad en la propia población, no alcanzando los objetivos que se propuso cuando se inicia lo que es la guerra. El ejemplo más claro fue llevar adelante asesinatos selectivos sobre funcionarios iraníes en distintas partes de la región del Medio Oriente. Esto se registra a partir del 25 de diciembre del 2023, se produce otro el 28 de diciembre y en enero. Mueren altos funcionarios de la Guardia Revolucionaria Islámica. Lo que llamó la atención es que el 1 de abril se produce un ataque a lo que sería la sede consular de Irán en Siria. Y es a partir de ahí que Irán planteó claramente de que se iniciaba una situación de guerra, había que terminar con la paciencia estratégica, era lo que sostenía Irán. Por eso emprendió el 13 de abril un ataque de gran magnitud que le viene bien en términos domésticos a Netanyahu para recomponer internamente el apoyo de una sociedad fragmentada, una sociedad que está pidiendo cambios e inclusive un adelantamiento de lo que serían las elecciones para que Netanyahu deje el poder. Ahora, ¿esas elecciones se van a realizar o las está pateando para adelante Netanyahu? Esas elecciones estarían previstas para después de julio, pero no tiene fecha clara en lo que es el calendario. O sea que es imposible establecer porque hay una prioridad que es terminar con el conflicto. Pero cuanto más dura el conflicto, es funcional a Netanyahu, que es el líder de más larga data en el poder en Israel. Claro. ¿Y quién es el líder de la oposición, digamos? ¿Quién podría reemplazarlo, hacerle sombras, no sé, Benny disputarle? Gantz es un líder opositor que ya claramente dio su apoyo en el gabinete de guerra para emprender el ataque a Hamas, pero ahora la posición que tiene es de que esto ya es insostenible, no son claros los objetivos de Netanyahu sobre Gaza. Israel está quedando muy aislado cada vez más dentro de la comunidad internacional frente al número de víctimas, frente al número de heridos por la destrucción que se está llevando adelante sobre la Franja de Gaza. No hay ningún informe de ninguna organización humanitaria que le sea positivo a Israel. Hablemos desde la FAO, hablemos de Médicos Sin Fronteras, Save Children, Amnesty International, todos poniendo el acento en cómo se está violando el derecho internacional en materia de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, etc. ¿Y cómo juega los dos grandes jugadores del mundo, Estados Unidos y China? Bueno, claramente Estados Unidos hoy está atravesando por un contexto electoral. Entonces, no perdamos de vista de que es el actual presidente Biden el que le está pidiendo mesura a la hora de atacar, porque lo paradójico que se produce en los Estados Unidos es que el electorado joven, demócrata, no está viendo con buenos ojos el apoyo de Estados Unidos a Israel, porque tiene una conciencia mucho más cercana al sufrimiento que están teniendo los palestinos civiles. No estoy hablando de lo que es el grupo Hamas, que es otra situación. Entonces ahí se produce una presión muy particular sobre el gobierno de Biden, y Biden ya ha tomado medidas de decirle abiertamente a Netanyahu de que no está dispuesto a apoyar ni una ofensiva contra otro país como Irán, ni que lleve adelante lo que es un ataque sobre Rafah, que es lo que está pidiendo Netanyahu de realizar en el sur del territorio palestino, en este caso la Franja de Gaza. Entonces vemos que Estados Unidos tiene una presión doméstica y está llevando adelante una presión a nivel internacional. En el caso de China, China lo que está planteando es claramente de que se emita una resolución en el Consejo de Seguridad llamando el cese-fuego inmediato. Ya pasaron 6 meses y los estados más importantes terminan vetando las resoluciones, ya sea Estados Unidos, China, Rusia, se vetan mutuamente. 4 intentos hubo claramente para llegar a un cese-el-fuego hasta que finalmente se alcanzó este cese-el-fuego no permanente, sino transitorio por el mes sagrado, como le decía hace unos minutos. Y sobre todo China lo que está diciendo es que esta crisis que se está atravesando en la región del Medio Oriente y que puede escalar es producto de no haber resuelto el conflicto palestino-israelí, no haber creado el Estado de Palestina. Entonces la semana pasada hubo un intento de emitir una resolución para reconocer el Estado palestino y Estados Unidos la vetó.
Entonces son posiciones antagónicas, posiciones muy distintas, la que existe entre el mundo occidental y el mundo oriental, por decirlo de alguna manera, entre los Estados Unidos y China. Ese reclamo histórico, ¿no? El reclamo de la... Es una gran deuda de la comunidad internacional para reconocer la existencia de un Estado palestino, pero también la existencia de un Estado de Israel viviendo con fronteras seguras. Y decime, ¿cómo juega el barrio? O sea, Egipto, los países bien limítrofes. Yo utilizaría la metáfora del spaghetti bowl, un plato de espagueti. Eso significa de que están todos imbrincados los intereses, entonces dependiendo del contexto se van moviendo y van tomando posiciones distintas. ¿A qué me Incluso refiero? porque algunos países árabes han apoyado a Israel en esta última... Jordania, sobre todo, Jordania, en lo que fue el ataque por parte de Irán el 13 de abril, detectando drones en el espacio aéreo jordano antes de que llegue a Israel. Pero no nos olvidemos de que en los últimos años Israel recompuso relaciones con muchos países árabes, ya no solo con Egipto y Jordania, que son las relaciones tradicionales, por decirlo de alguna manera, sino que estableció relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, avanzó con Marruecos y antes del conflicto del año pasado había un avance muy fuerte con la cuna del Islam, que es Arabia Saudita. Claro, ¿no? Que ahí parece ser tal vez la causa de estos enfrentamientos o del inicio del enfrentamiento, ¿no? Entorpecer ese posible acuerdo, ¿no? Lo que existe hoy son relaciones soterradas entre Israel y Arabia Saudita. Los dos comparten el mismo enemigo, la República Islámica de Irán. A pesar de que paradójicamente este año ingresaron a partir del 1 de abril a los BRICS, que es ese foro compuesto por Brasil, Rusia, India y China, con la ampliación. Que nosotros salimos. Sí. Después podríamos hacer un comentario al margen, pero en ese foro están conviviendo dos países que obviamente están en una competencia muy fuerte dentro de la región del Medio Oriente, con intereses divergentes, y donde el propio foro se ha comprado un conflicto al incorporar países de la región del Medio Oriente a un foro que supuestamente iba a ser alternativo al mundo occidental. ¿El comentario? Y el comentario es que nosotros nos retiramos por un cambio de gobierno que lleva adelante lo que es un cambio de la política exterior, con una sobreactuación frente a lo que fue el ataque de Irán el 13 de abril, pero no podemos hacer un análisis en retrospectiva de qué hubiera pasado si ingresábamos. ¿Qué hubiera pasado si ingresábamos? Compartíamos precisamente un mismo foro con el país, el cual es reconocido por la Corte Suprema de nuestro país recientemente también como ser el autor intelectual de los atentados de la Embajada del año 92 y de la AMI en el año 1994. Eso significa compartir un espacio con un país con el cual las relaciones diplomáticas que tiene la República Argentina son cero prácticamente. Y esa es una situación muy tensa. Rubén, y la pregunta es... porque el presidente ha tomado partido, el presidente Milei, claramente, ¿no?, en este conflicto. ¿Esto nos pone una vez más en el foco de la tormenta? ¿No? ¿Cómo se lee? Bueno, no es la primera vez que Argentina toma una posición pro-israelí. Ya el gobierno de Carlos Menem lo hizo cuando reconoció como aliado tradicional, aliado especial a los Estados Unidos. En ese momento se hablaba del alineamiento automático, en términos coloquiales, relaciones carnales. Por ende, nuestro aliado en la región de Medio Oriente fue Israel. El gobierno de Milei retoma parte de lo que fue esa política exterior en un contexto totalmente distinto y reconoce que Israel es un Estado aliado de la República Argentina, independientemente de que es un gobierno que hace mucho hincapié en los principios, por ende buscar asociación o vinculaciones con países que comparten los mismos principios que la República Argentina, específicamente lo que es la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos. Entonces la vinculación es estrictamente con lo que es el mundo occidental, más allá de lo que se denomina la variable de rol. ¿A qué me refiero con eso? De que es un presidente que está llevando adelante la conversión a la religión judía, con un acercamiento muy estrecho a la religión judía, que lo lleva a sobreactuar algunas cuestiones, como por ejemplo interrumpir su viaje de Miami a Dinamarca por la compra de los F-16 y volver rápidamente para convocar un comité de crisis cuando Argentina no está en el epicentro de los acontecimientos. Entonces,
el resto de los países advirtieron lo que estaba pasando, llamaron a la mesura, pidieron que se desescale el conflicto, pero no llevaron adelante una sobreactuación como si estuviéramos participando directamente, y mucho más teniendo en cuenta de que Milei llega de Miami, asiste a una reunión de urgencia del gabinete, y en esa reunión de urgencia estaba el embajador de Israel. Es algo histórico, nunca había pasado, y después junto con el vocero Adorni salen a dar una conferencia de prensa dejando el atril prácticamente al embajador israelí. Eso la verdad es nuevo, es una nueva impronta por parte de nuestro gobierno que llama la atención. Llama la atención porque los temas vinculados a la región del Medio Oriente son de alta sensibilidad y los países son cautos. Y lo otro, económicamente, ¿cómo nos afecta o no este nuevo realineamiento? A nosotros nos afectaría si se produce una escalada claramente del conflicto, y eso tiene un impacto en materia petrolera, claramente, y no solo a nosotros sino al mundo. ¿Por qué? Porque el paso del crudo que sale de la región del Golfo Pérsico es por el estrecho de Hormuz, y paradójicamente el país que tiene la soberanía del estrecho de Hormuz es la República Islámica de Irán. Los precios obviamente podrían escalar, nadie quiere eso, ya aumentó, ya llegó a un 97 dólares el barril, lo cual ya es un número... De 70 o 60 que estaba, ¿no? Claro, es alerta, ya acercándose a los 100 es alerta. Y eso es como se traduce en la vida cotidiana para que nos entienda. Importación de inflación. Claro. Importamos inflación por aumento de lo que es el crudo. Y eso, la verdad, a nosotros nos podría llegar a jugar en contra, teniendo en cuenta de que es un gobierno que apuesta a la estabilización macroeconómica, cueste lo que cueste. Pero acá es un factor externo lo que termina condicionando lo que es el diseño de política económica. Claro. Y en este contexto, la otra guerra, que no es tu especialidad, pero bueno, tú por supuesto que lo conoces y tenés mirada, la de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué juega en medio de todo esto? ¿O son cuestiones, hay algún vaso comunicante o no? El vaso comunicante estaría dado por cómo el mundo se ha dividido en lo que se conoce como el mundo occidental, pro-democrático y defensor de los derechos humanos, y un mundo oriental que tiene una potencia en ascenso, como es el caso de China, y una potencia tradicional que busca jugar un papel importante, como es el caso de Rusia. En el actual sistema internacional nos encontramos con una división y apoyos hacia un lado o a otro, y es un conflicto que demostró que Rusia, con su poderío nuclear, que es importante, claramente no pudo terminar con Ucrania. El conflicto se alargó mucho más de lo esperado, está vigente hasta el día de hoy, está llevando un drenaje a los recursos rusos, sumado a las sanciones internacionales que el mundo occidental le colocó a Rusia, donde Rusia trató de saltar esas sanciones acercándose a China, acercándose a la República Islámica de Irán. Sin embargo, la crisis sigue estando abierta y por momentos desaparece del radar de la opinión pública internacional. No hemos hablado de India. Bueno, la India juega un papel importante como una potencia en ascenso, trata de pasar por momentos desapercibida. Su rol no es quedar expuesta a lo que sería a la mirada internacional, y es un país que logra acomodarse a paso lento, como el elefante que lo representa como animal dentro del sistema internacional, a paso lento para poder llevar adelante ese desarrollo económico para un escenario 2050 que la gran apuesta por parte de lo que es la India. Paradójicamente, la India comparte el foro de los BRIC con China, pero es un país con el cual las relaciones son muy tensas desde el punto de vista fronterizo, desde el punto de vista geopolítico, y la India, en este pivoteo que hace a nivel internacional, se acerca al mundo occidental. ¿Vamos hacia un nuevo reordenamiento geopolítico? Estamos transitando un reordenamiento geopolítico, y ese reordenamiento geopolítico hace de que muchos temas comiencen a ser leídos de otra mirada, como por ejemplo el tema de los regímenes autoritarios, las democracias, los peligros que están atravesando las democracias por la diseminación de las tecnologías actuales, cómo los regímenes autoritarios utilizan tecnologías occidentales para penetrar en sociedades libres, cosa que
no puede ocurrir en China, no puede ocurrir en Rusia, para generar opiniones públicas adversas a los gobiernos de turnos, etcétera. Y eso lo está dando cuenta de una gran competencia y problemas que hacen a la seguridad nacional de los países. Salvo específicamente temas como la República Islámica y demás, pero me parece, o algunos entendidos en la materia dicen que ya la cuestión es un capitalismo menos eficiente como el de Estados Unidos y todo lo que derrama, versus un capitalismo más eficiente como el de China. Claro, ¿Es así? El discurso que se plantea es que el capitalismo chino, independientemente de que muchos van a decir que es un socialismo de mercado, etcétera, independientemente de que las empresas hay muchas empresas que son del Estado, es un sistema capitalista, no es con una impronta claramente que China le ha dado. Lo paradójico es que nos centramos en el sistema económico, pero perdemos de vista la situación política, porque dicen, funcionan muy bien los chinos, pero no nos olvidemos que China no es una democracia. En China se produce un control a diario del ciudadano con el uso de la tecnología. Eso significa Tiene de que su propio WhatsApp, digamos. Sí, por ejemplo, WeChat. WeChat es el WhatsApp chino, y hay un YouTube chino, un Facebook chino, un Instagram chino. Por eso los chinos desconocen qué pasa en el mundo occidental, desconocen lo que es la libertad o la libre expresión, porque hay un control muy férreo. ¿Qué se detecta dentro de China? De que un ciudadano chino, si critica al Partido Comunista, pierde score, pierde puntaje, por ende deja de acceder a los servicios públicos, deja de acceder a lo que es la educación, la atención en hospitales. Y eso nosotros no lo estamos viendo. Claro. Sí consideramos la eficiencia y el crecimiento económico, pero no el tema de, por un lado, la democracia como sistema político, con todo lo que se le pueda criticar, pero termina siendo el mejor sistema político en términos de libertades, y el control y vigilancia que existe sobre los propios ciudadanos chinos, que la verdad, como modelo a exportar, es peligroso. Rubén, un placer como siempre, ¿eh? No, ha sido un gusto. Y qué lindo, hijo de nuestra universidad pública. Así Muchas es. gracias. ¿Eh? No, por favor. Don Marcos. Vamos a la tanda. ¿Cómo no? La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Atención especializada de equinos deportivos. En Ovidio Lagos 2190. Su WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España. Desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online es joyeríaespana.compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social. Defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Y estarán en un nuevo trabajo discográfico que estamos realizando. Visite nuestra web www.mariaherminiagrande.com.ar o contrastango.com.ar. No se arrepentirá. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de... Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive. Seguimos planificando y transformando la ciudad.
Una ciudad que va cambiando, que crece, que se renueva día a día. Lo soñamos, lo creemos, lo hacemos. Municipio de Villa Constitución. Intendente. Cuando llevas a la ciudad con vos, el banco te acompaña. Por eso estamos donde nos necesitas y desde hace más de 120 años. Estamos cuando venís y también cuando no venís. Estamos presentes y haciendo nuestro aporte para cuidar al planeta. En tu club y junto a tu pasión también estamos. Estamos listos para escuchar, ayudar y evolucionar. Estamos para que cobres de todas las maneras que quieras. Y también estamos para que pagues como vos prefieras. Estamos pensando tanto en vos que estamos en tus vacaciones, en tu casa y hasta en la nueva habitación. Banco Municipal. Lleva a la ciudad con vos. Arranca el año a pleno, se sale a la cancha con todo. Arma tu equipo en Sport 78, Rosarino por deporte. Avanzamos con el plan de calles, con intervenciones en 1000 cuadras, 45 barrios de la ciudad, 14 corredores prioritarios. Más calles con nuevo pavimento. Municipalidad de Rosario. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Bueno, Marquinhos, me tenías que contar algo que estás últimamente, no sé qué te pasa, pero muy intrigante. Sí, estoy muy misterioso porque cerca de Rosario se está gestando un proyecto que unirá al pequeño con el gran inversor, con la industria, el desarrollo, la producción y la exportación. Pronto tendré más novedades. Lo que puedo decirle ahora es: súmate y sumarás. Bueno, espero que prontito sepamos de qué se trata, amigo. ¿Nos presentas a la próxima? Sí, sabemos de qué se trata. Ella es la doctora Sandra Fernández, directora del Centro Científico Tecnológico Rosario, investigadora principal del CONICET, DIGIR, Investigaciones Sociohistóricas Regionales, doctora en Humanidades, mención Historia, maestría en Ciencias Sociales, mención Estudios Agrarios, licenciada en Historia. Bienvenida. Gracias, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer acompañarlos. Bueno, y la primera mujer, ¿no?, que tiene esta responsabilidad, ¿o me confundo? A cargo del CCT Rosario, sí. Acá en Rosario. Sí, soy la primera mujer, no en el país, digamos, hay otros CCT que ya tuvieron directoras mujeres. Todavía, qué bárbaro, que todavía nos asombra eso. Bueno, pero tiene que ver también con la propia dinámica, no solamente de las instituciones, sino también de la evolución y el empoderamiento de las mujeres para ocupar cargos de gestión, que no siempre es tan sencillo. Claro. Lamentablemente te citamos en momentos en donde la cosa no está buena, no está bien a nivel del presupuesto educativo de nuestras universidades públicas, con una arremetida en ese sentido de parte del gobierno. En el CONICET también hubo al principio hasta intenciones, bueno, después por suerte no, pero de hasta cerrarlo, ¿no? A ver, lo que hay que entender, digamos, que la cuestión presupuestaria nos afecta a todas las instituciones públicas por igual, pero me parece que hay también una discursividad muy agresiva alrededor de lo que significa la educación, la ciencia, la cultura. Entonces, bueno, es algo que no solamente comenzó en el 10 de diciembre, sino que ya teníamos estos antecedentes, cerrar CONICET en agosto del año pasado. Y bueno, sí, es lamentable porque tiene que ver también con proyectos de política pública que no son tan cercanos en el tiempo, sino todo lo contrario, que vienen desde hace décadas y que generan una fuerte identidad.
El doctor Botazo, con el que hablábamos el otro día en la radio, siempre tiene esas frases fantásticas, ¿no? Sí, Oscar, sí. Y Oscar. Y nos decía, no sé si lo voy a citar bien, pero nos decía que en este momento de mundo, de la era del conocimiento, si uno no se apoya en la ciencia, hasta se equivoca al pensar. Creo que fue más o menos así. O sea, la ciencia es necesaria hasta para pensar. Sin lugar a dudas, porque además la ciencia implica curiosidad, búsqueda del conocimiento, preguntarse sobre el mundo, tener una perspectiva crítica de dónde estamos situados, de lo que nos pasa, pero no solamente en términos individuales. Me parece que lo más importante para señalar es que la ciencia tiene un fuerte contenido social, es colectivo, responde a nuestras preguntas en lo cotidiano. Y la forma, digamos, de comunicar ese conocimiento científico es a través de la educación. Es decir, que siempre hay que pensar en el virtuosismo que tienen también las instituciones educativas y de ciencia en esta profunda articulación, ¿no? Cuando uno está pensando, nos preguntamos qué es lo que sucede con estos embates. Y bueno, las respuestas que podemos inferir son preocupantes. Bueno, pensar en una educación que no tenga el impacto, que no... que mate la curiosidad. Exactamente, pero además poner en cuestionamiento no solamente la educación universitaria, sino la educación secundaria, la propia educación primaria. Decir, bueno, si alguien no quiere ir a estudiar, bueno, no importa. Sí. No. Es decir, eso tiene que ver también con proyectos de Estado, nacional, que son... que largamente arrastran una centuria. Claro. Es muy preocupante y muy preocupante, y me parece que expresiones como las movilizaciones de hoy tienen que ver justamente con que la educación, la ciencia, la cultura son inherentes a la identidad de la sociedad argentina y que además fueron uno de los soportes, de los pilares de la construcción del Estado. En un día tan marcatorio, porque es el día del libro. Entonces, y Argentina, yo no sé hoy, porque no tengo las últimas estadísticas, yo no sé si los argentinos estamos leyendo, pero sí hemos tenido un apego, y muchos de nosotros lo seguimos teniendo, ¿no?, al libro, el hecho de lo que fuera, en cualquiera de los rubros, no solo de estudio. Y hay que pensar no solamente en el libro, sino en la lectura. Entonces, bueno, hay que hacer esa diferenciación. Yo creo que el libro es un bien que sigue estando presente, pero en otros formatos. Y también hay que señalar que el libro se está convirtiendo en un bien costoso. Sí, eso también es cierto. Entonces, bueno... hay que referenciar lo que significa el acceso al libro en las bibliotecas populares, en las bibliotecas escolares, en los ámbitos universitarios y todos los soportes que van más allá del libro papel, el libro físico, también lo que es la capacidad que tenemos en términos virtuales de comunicación. Y cuando te decía el tema del apego al libro o apego a la lectura, yo creo que es una sociedad que también utiliza muchísimo la escritura y la lectura. Las redes sociales lo ponen en cuestión. Lo que tenemos que preguntarnos es qué tipo de lectura, qué tipo de material, y si esa lectura recurrente que tenemos nos lleva a un conocimiento, nos mejora, nos hace entrar en diálogo, en copresencia con el otro, o nos aísla. Son preguntas que tienen que ver con nuestra actualidad. También es cierto, Sandra, que venimos en decadencia, y que tiene que ver también con la educación, ¿no? Porque el hecho de que muchos chicos por allí no terminen de comprender, ahí hay una falla sistémica tal vez, ¿no? Sí, yo no quiero ponerla tanto en términos de sistema educativo argentino. Me parece que tiene muchísimo que ver con lo que significa la apropiación de las nuevas tecnologías y cómo los nuevos desafíos que tienen que ver con la lectura, la educación y el conocimiento. Y también referenciar el ámbito de lo escolar
el ámbito de lo escolar formal y también el ámbito de lo que significa una educación no formal, que tiene que ver con el acceso también a la biblioteca, a la lectura, a otros bienes culturales que hay que trabajarlos también más profundamente. La cuestión del individualismo que lleva, digamos, a lo que significa, digamos, trabajar siempre en redes a través de la pantalla del celular, sobre todo para los adolescentes, los más jóvenes, lleva una profunda individualidad y una comunicación cada vez más regulada por esos mecanismos. Entonces, bueno, poder abrirnos y poder trabajar mejor en el ámbito educativo, sin lugar a duda. Y uno pensaría que a través de la pantalla del celular, al contrario, abre más. O sea, que se encuentra con una comunidad más grande. Yo creo que eso justamente no lo estoy afirmando, no, es para justamente entrarlo en cuestión, digamos, porque los espacios de virtualidad son espacios muy que nos separan, es decir, no dejamos de estar separados, estamos excesivamente individualizados y los espacios, la escuela, los espacios de reunión, el cara a cara, son aspectos fundamentales ligados a la educación, es decir, cómo se enseña, cómo se aprende, en qué espacios, en qué lugares, cómo se transfiere ese conocimiento y además cómo se legitima los lugares de las redes, que en las redes ocupa el conocimiento, está cada vez siendo más hackeado, es decir, muchas veces hay mera opinión y ni siquiera una opinión con argumento, es una opinión que es porque se me ocurrió. Entonces nadie cuestiona, nadie pone críticamente en perspectiva lo que se está diciendo en una red social y eso lleva también a que haya bastante deterioro en la circulación de ese conocimiento. Es decir, algo que aparentemente nos puede hacer más, horizontaliza las relaciones, la comunicación, bueno, finalmente también nos puede excluir. Claro, o sea, es un arma de doble filo. Sí, como de alguna manera, ¿no? Te quería consultar porque casi al inicio decías, el tema del presupuesto que es clave. Fundamental. ¿Cómo estamos hoy aquí en tu área, en el CONICET? Estamos como todo dentro del sistema público. La no aprobación del presupuesto 2024 implica que el presupuesto al que tenemos que atenernos y que estamos recibiendo de a poco es el presupuesto que se elaboró durante el año 22 y se aprobó para el año 23. Así que imagínense con los procesos... 300 y pico % de inflación. Por supuesto, de inflación. En el medio. Y no solamente la inflación producida durante el 2023, sino desde la devaluación de diciembre hasta la actualidad y además el aumento de tarifas que realmente es escalofriante. Bueno, la situación de las universidades públicas señaladas en el día de hoy obedece también a lo que pasa en todas las instituciones que dependen de CONICET. Son presupuestos que no pueden cubrir las demandas de los primeros 5 o 6 meses, por ejemplo, de la energía eléctrica. Y cuando uno habla de energía eléctrica no significa exclusivamente cuestiones mínimas de computadoras, sino equipamiento que es fundamental para la investigación básica. Ultrafreezer que mantienen muestras de investigaciones de décadas, esa acumulación, equipamiento que necesita insumo. Bueno, eso es bastante preocupante. Sobre todo en la proyección, es decir, no solamente recibir un presupuesto que está totalmente subvalorado en sus necesidades, sino también no poder proyectar y planificar, es decir, porque hay incertidumbre en relación, por ejemplo, de las tarifas, de lo que va a pasar de aquí a 3, 4 meses. Claro. Esa incertidumbre es gravísima, porque no se puede planificar aún en la escasez. A nivel del presupuesto educativo, por ejemplo, veía material en donde la UBA, por alumno y demás, hay una diferencia que es la mejor ranqueada de Latinoamérica, entre 7 y 14 veces, tanto con la UNAM de México como la de Brasil. La Universidad de San Pablo. La Universidad de San Pablo. ¿Cómo estamos
a nivel presupuestario, si es que guarda comparación también con institutos pares del exterior. Yo puedo hablar de CONICET. No, nosotros tenemos un índice bastante por debajo de cualquier otro consejo de investigaciones internacional. Podemos referenciar al CNRS francés, al CETIC español, al CONICET mexicano. Bueno, no, estamos bastante por debajo, sobre todo porque si uno ve las curvas, hay una proyección muy importante desde inicios del siglo XXI hasta el año aproximadamente 2014, y después, bueno, hay un amesetamiento y ahora de nuevo un descenso abrumador. Por otro lado, cuando uno está hablando de presupuesto, digamos, estamos hablando de un presupuesto que tiene que ver con funcionamiento mínimo, porque eso me gustaría también resaltarlo. Sí. Las unidades ejecutoras, que son los institutos de investigación, en general llevan adelante líneas y proyectos que reciben subsidios nacionales e internacionales de instituciones públicas y privadas que han tenido que competir para obtener, y que esos subsidios son centrales en la proyección de las investigaciones. Muchas veces se piensa que el presupuesto que viene del Tesoro abastece. No, el presupuesto del Tesoro es un funcionamiento mínimo y lo que es salarios. El resto es concurso internacional de estos proyectos y sobre todo fondos que se reciben a través, por ejemplo, del BID, que tienen una orientación específica y que son administrados también por entidades públicas y que en este momento están detenidos. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Investigación, de Desarrollo e Innovación, más conocida como la Agencia, sí. Donde renunciaron todos los vocales. Exactamente, sí. El directorio tiene las grandes líneas de financiamiento, tanto para proyectos de ciencia y tecnología, como grandes líneas para vinculación de ciencia con el espacio productivo, FONTAR, el FONARSEC. La mayoría de estos fondos vienen del BID. Estos fondos tienen ese destino, no pueden destinarse a otro objetivo. Y esos fondos están pisados. Si esos fondos no se utilizan... ¿Los pisa quién, el gobierno? Sí. Sí, están, no están siendo ejecutados. La agencia demoró muchísimo en la designación de su autoridad, de la persona a cargo de la presidencia de agencia. Y eso, bueno, ¿cuál es la dificultad? Bueno, esos fondos no pueden ser reorientados, no llegan a sus destinatarios y, bueno, van teniendo dificultades, están llegando... Se evalúan. Sí, además, si no se utilizan, deben devolverse con multa. Y a eso hay que sumarle las grandes obras. Devolverse y con multa. Sí, porque si no se cumple, digamos, son fondos que se reciben a nivel internacional con objetivos muy claros. Lo mismo grandes obras que tienen que ver para CONICET y para universidades. ¿El gobierno puede taponar algo que es un monto a nivel internacional con un destino fijo que no se puede derivar para otra cosa? ¿Se puede? A ver, no se podría. El tema está que en esta Torre de Babel, para usar una figura metafórica, en donde hay una desestructuración de los organismos previos, y el ministerio ya no existe más, hay una secretaría, hay demoras en la designación de las autoridades. Entonces, imagínense, en agencia hasta desde diciembre a abril no hubo una persona a cargo que tuviera firma para poder desbloquear los fondos. Bueno, y así sucesivamente. Es decir que es complejo muchas veces ejemplo, la trama en la que se instala. Para ponerle cara, ¿no? Cuando uno dice, bueno, tal persona, hay una enfermedad, sí, pero la tiene tu tía, y uno toma conciencia rápido. ¿Qué nombre le podemos poner a esos fondos para qué investigaciones que hoy están paralizadas y que, bueno, debieron no estarlo? Cuando yo dije hay 3 instrumentos básicos de la agencia. Sí. Uno son los PICT, los proyectos de investigación en ciencia y tecnología. Son muy plurales, ocupan a todas las áreas y, bueno, tenemos de investigaciones de dengue, de cáncer, de agrobiotecnología, de desarrollo energético. Es decir, es impresionante, es decir, porque va cubriendo. Ustedes imagínense que las 4 áreas de conocimiento de CONICET
que en general, como se encuentra, son las ciencias físicas, física, química, las ciencias sociales y humanidades, las ciencias médicas y todas las áreas BIA, las áreas de la ingeniería, agronomía y materiales, y sobre esas 4 grandes áreas se vinculan. A eso le tenés que sumar los otros instrumentos que te decía, que son centrales, porque uno siempre está pensando en una ciencia o en una educación como que estuviéramos en una campana de cristal, nada más equivocado. Desde hace muchísimos años hay una fuerte vinculación, no solamente con el sistema productivo, sino con todos los que son los distintos organismos gubernamentales, a través de distintos programas. Y en el sistema productivo hay distintos instrumentos a partir de los que nos vinculamos, y estos proyectos llevan justamente a que se pueda instalar con estos fondos o escalar, mejor decirlo más precisamente, esa investigación básica que pasó a ser una investigación aplicada y que se escala para que tenga un desarrollo tecnológico específico. Eso ocurre, hay instrumentos que funcionan. Acá en Rosario la vinculación tecnológica está muy relacionada con todo lo que es lo agrobiotecnológico, pero también con toda una serie de servicios, asesoramientos a todo el espacio regional metalmecánico, que es muy activo. Ustedes saben que es un área que desde los años 40 tiene proyección, pero también con organismos públicos, con municipalidades, con organizaciones intermedias, asesorías sobre calidad del aire, sobre urbanización, sobre planificación. Bueno, eso y se replica no solamente en nuestra región, sino que a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Si tenías dudas, lo que la doctora Sandra Fernández nos ha contado claramente nos lleva a pensar que no podemos darle la espalda a la ciencia, no podemos darle la espalda a la universidad pública, no podemos darle la espalda a nuestra formación educativa pública, que bueno, es la que nos permite pensar, como dice el doctor Botazo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nos estamos yendo, Marcos. Nos dirigió Magdalena Dutra, en el sonido Ivana Didoli, la cámara de Alejandro Ansaldi, la producción y coordinación de Liliana Dal Bosco. Si así lo decide, el próximo, iba a decir martes, no, tengo que decir miércoles, porque nosotros salimos el miércoles. Esto es una mentirita. No, es un falso vivo. Gracias, hasta el miércoles.